Bienvenido a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Blood Flowers? Dylan está perdido en sus pensamientos en la habitación de Miran. Baran está muy preocupado por él. Viene a Dylan para curarle las heridas de los pies. El mundo parece haberse detenido y hablar no tiene sentido. El mundo se ha detenido para Dylan ahora. No habla con nadie. La señora Azade y el señor Kudret también acuden a ella, pero no encuentran nada que decir. Ella es una madre afligida. ¿Cómo consolarse? Dylan solo quiere estar a solas con Miran y sus recuerdos. Baran también tiene dificultades para comunicarse con él. Baran está muy preocupado por Dylan. Nar también está preocupado por Dylan. Piensa en lo que puede hacer por ella. ¿Cómo se aliviará el dolor de Dylan? Nar comparte sus problemas con Berfin. Prepara una sorpresa especial para Dylan. Nar se acerca a Dylan y le toma la mano. Dice que tiene una sorpresa. Dylan sale al jardín con Nar por primera vez en mucho tiempo. Nar ha equipado la camelia con una mesa para Dylan. Hizo un brindis por Dylan con su tía. Nar quiere alimentar a Dylan con sus propias manos. Cuando Dylan no quiere comer, Nar dice que Miran se enojará mucho si no come. Dylan, por otro lado, piensa que su hijo lo alimentará con sus propias manos, al igual que Nar, y su relación con él será así. Insiste en comer plátano. Dice que se enfermará si no come. Baran se pone muy feliz mientras los mira. Porque hace 2 semanas que no come nada. Comió gracias a Nar y Berfin. Berfin de repente ve a su madre e inmediatamente deja a Baran. Porque no debería ver que Nar está con Dylan. Hacer se pregunta con qué propósito llama Berfin. Berfin da una excusa sencilla. Nar quiere pasar tiempo con Dylan. Pero Dylan dice que está cansado y se aleja. Nar se pone triste. Baran llama a Nar hombrecito. Nar llama a Baran un gran hombre. Nar dice que Dylan está comiendo ahora y que ya no estará enfermo. Baran agradece a Nar. Dice que necesita la ayuda de Nar. Nar está muy feliz de que Baran le pida ayuda. Nar recoge a Dylan temprano. Él la ayuda a lavarse la cara. Van juntos al jardín y cuidan las flores. Mientras Dylan y Nar pasan tiempo juntos, Berfin los observa. El objetivo de Berfin es garantizar que Acer y Zeida no vean que Dylan y Nar pasan tiempo juntos. Nar está dispuesto a hacer lo que sea necesario por Dylan. Junto con Baran, preparan una comida para Dylan. A Nar también le gusta pasar tiempo con Baran. Baran está feliz de que Dylan y Nar estén juntos. Dylan también es consciente de lo que Nar está intentando hacer. Es imposible no corresponder a los sentimientos de Nar. Nar se cae mientras corre por el jardín. Baran y Dylan inmediatamente corren a cuidarlo. Nar dice que está bien y mira a su alrededor. A ver si alguien lo vio caer. Berfin les dice a Tark y Acer que quiere trabajar. Acer definitivamente no lo aceptará. Dice que no necesita dinero y que no puede salir de casa. Berfin está muy triste. Baran abraza a Dylan y lo acuesta. Dylan duerme cómodamente sobre el hombro de Baran. Pero el Baran nunca duerme para no despertarse. Dylan pregunta por qué Baran no duerme. Baran le dice a Dylan que mientras tú duermas, yo estaré sin dormir por el resto de mi vida. Zeida se queja de Berfin ante Tark y Acer. Dice que Berfin y Nar están cocinando para Dylan. Zeida dice que Nar siempre está cerca de Dylan y le da a Dylan el amor que se merece. Baran peina el cabello de Dylan como antes. Promete aliviar el dolor de Dylan y hacer todo lo necesario para hacerlo reír nuevamente. Baran toma la mano de Dylan y, cuando se van juntos, Dylan toma el regalo que quería darle a Nar. Mientras Nar lleva el brindis al jardín por Dylan, se encuentra con Tark. Baran y Dylan van al mirador. Baran juega con el cabello de Dylan y dice que está feliz de estar juntos como antes. Dylan dice que nada puede volver a ser igual que antes. Baran también lo acepta. Pero dice que su amor por Dylan nunca cambiará. Baran, podemos cortar los nudos de nuestros corazones. Dejará una cicatriz. Tark se enoja con Nar. La señora Azade viene y dice que Nar está tratando de curar a Dylan. Dice que Tark crió a un niño muy bueno. Es de buen corazón, compasivo y un verdadero hombre carabey, dice.
Tariq no puede decir nada. Nar le lleva el pan a Dylan. Baran y Dylan desayunan. Nar está feliz de que a Dylan le guste el pan. Dice que puede aprender la receta de Berfin y dársela. Dylan le regala crayones a Nar. Nar se emociona mucho e inmediatamente se pone a pintar. Nar no se olvida de advertir a Dylan que ese plato estará terminado. Acer se enoja con Zeida. Dice que si Zeida estuviera interesada en Nar, no iría a Dylan. Nar no deja a Dylan porque esté en busca del amor. Acer dice que si Dylan se recupera, no podrán quedarse en la mansión. Le da a Zeida la tarea de alejar a Nar de Dylan. Acer permite que Berfin se ejecute. De esta forma se destruirá la solidaridad entre Nar y Berfin. Nar perderá a su único amigo, Berfin. El tío Ahmed le dice a Dylan que los niños se encontrarán con sus padres en la puerta del cielo en el más allá. Los niños son cuidados por su Madre Celestial. Te dice que cuando mueras, las madres en el cielo te devolverán a tu hijo. Baran se prepara para ir a la tumba de Miran. El señor Kudret pregunta, ¿irás con Dylan? Dylan aún no ha aceptado la muerte de su hijo. El señor Kudret dice que han sufrido mucho y que juntos superarán este dolor. Dylan piensa en las palabras del tío Ahmed. Miran lo está esperando en el cielo. Desea fuerza para aprobar este examen. Baran le dice a Dylan que irá a Miran y le pregunta si quiere venir. Dylan no puede responder. Ir a su tumba sería aceptar la muerte de su hijo. Baran se encuentra con Nar en la puerta. Le dice a Nar que fue a Miran. Dylan pregunta por qué no va. Baran no puede responder. Nar viene con flores en la mano. Dice que Baran optó por las flores favoritas de Dylan. Nar dice que recogió las flores que ama y le pide a Dylan que se las lleve a Miran. Dice que Miran no pudo venir pero extraña a su madre. Dylan se enoja mucho y llora. Nar dice que vio a Miran en su sueño, que estaban jugando juntos en un hermoso jardín, que también tenía las pinturas que Dylan le compró y que estaba pintando. Cuenta que preguntó por Dylan y dijo que ya había comido. Dylan se pone muy feliz y conmovido por las palabras de Nar. Le dice a Dylan que Miran lo extraña mucho y lo está esperando. Abraza fuertemente a Dylan y le dice que no soporta el llanto de Dylan, y que cuando llora, también tiene ganas de llorar. ¿Podrá Dylan ir al cementerio? ¿Podrá mantener a Nar alejado de Dylan? ¿Podrá mostrarle amor a Zeida Nar? Quédate conmigo y no olvides darle me gusta a mi vídeo y activar tus notificaciones. Adiós.